Un periodista guatapurí, pendiente y dispuesto a la información que desea obtener. Radio Guatapurí, patrimonio informativo de la costa. Andrés, María José, Óscar, Roger y los oyentes de la Tribuna del Cesar. La calma que había frente al proyecto de Sur Caribe, que busca crear un nuevo departamento con municipios del Cesar, de Magdalena, Magdalena, Bolívar y Norte de Santander, se rompió. ¿Por qué? Porque la Federación Nacional de Departamentos, en conjunto con los gobernadores de dichos departamentos que se serían municipios, enviaron un concepto muy fuerte al Congreso de la República en el cual consideran inviable e inconveniente la creación del nuevo departamento. En dicho concepto, que tiene 36 páginas y está dirigido al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, y al secretario de dicha corporación, Jaime Luis Lacutir, se ponen de presente que la creación de ese departamento Surcaribe podría afectar negativamente las finanzas y la estructura administrativa de los departamentos actuales, porque perderían población y recursos tributarios. Y en últimas se oponen a la iniciativa, lo que muestra, María José, un giro también en la posición inicial de nuestra gobernadora, Elvia Milena San Juan, quien ante una pregunta que se le hizo aquí en Radio Guatapurí sobre qué pensaba sobre la iniciativa, dijo que respetaba el anhelo de los habitantes del sur del Cesar de independizarse. Entonces aquí hay un cambio de posición. Para hablar de este tema tenemos la reacción de Eduard Torres, quien fue diputado del Magdalena y quien es uno de los voceros más activos de esta iniciativa. Doctor Eduard Torres, bienvenido a Radio Guatapurí, muy buenos días. Andrés, muy buen día, un saludo muy especial para todos los oyentes. Nos ayuda con el sonido del exdiputado porque no es el óptimo para poder dialogar con él. Exdiputado, ¿qué reacción tiene usted frente a este concepto de la Federación Nacional de Departamentos y los 4 gobernadores de los departamentos que se serían sesionados, digamos, que serían divididos enviado al Congreso de la República? Sí, aló. Sí, ¿escuchó mi pregunta? ¿Me la repite, por favor? Sí. ¿Cuál es su reacción frente a esta carta que envía la Federación Nacional de Departamentos donde se opone a la iniciativa de Sur Caribe? Bueno, lo primero es lo que tiene que ver con los argumentos que tiene el concepto, Andrés. El argumento que ellos esbozan allí acerca de la inconstitucionalidad está completamente errado, porque nuestro proyecto acude a la vía del acto legislativo y el acto legislativo supone que no se aplican los requisitos de la ley vigente y se hace una vía más directa para la creación del departamento. Así se creó hace poco, el año pasado o hace un par de años, el distrito de Barranca Bermeja. Hay una ley para crear distritos, pero ellos acuden a la vía del acto legislativo, con lo cual no aplican los requisitos de la ley. Si fuese por ese argumento que ellos están aplicando allí, no se hubiese creado el departamento del Cesar ni el de La Guajira. Todos los departamentos de Colombia, los 32, se crearon por acto legislativo. Entonces llama la atención que le dedicaron un gran esfuerzo y un gran tiempo, y me imagino gastaron bastantes recursos para expedir un concepto tan errado, pero completamente alejado de la legalidad. Lo segundo, también muy absurdo cuando manifiestan que el proyecto del nuevo departamento genera un impacto fiscal negativo a la nación. Falso. Actualmente la nación le gira por transferencia al Sistema General de Participaciones a los departamentos y municipios 62 billones de pesos. Ese mismo valor se va a seguir girando. La única diferencia es que ahora se va a distribuir no entre 32, sino entre 33 departamentos. Te toco esos dos aspectos que son completamente errados. Gastaron, como dices tú, más de 35 páginas para expedir un concepto completamente errado. El problema es que ese concepto no se va a someter a un debate ni nada, simplemente pues para empezar a manipular la opinión allá en el Congreso de la República con toda la andanada, con todo el dinero, con todos los recursos y el poder político que ellos van a desplegar allá en el Congreso de la República. Y ahí viene la segunda opinión, ¿no? Y es, caramba, ojalá con ese mismo ahínco, con ese mismo esfuerzo que están haciendo para, digamos, para atacar a un movimiento ciudadano que lo que busca, fíjate que con este proyecto del nuevo departamento del Caribe, aumentaría la representación en el Congreso de la República, aumentaríamos los recursos, el mismo departamento del Cesar, en términos per cápita le aumentarían los recursos de transferencia porque hay una reorganización de la población con criterios de pobreza más acordes en el caso del sur, y con eso aumentarían los recursos para el mismo departamento del Cesar.
para el Caribe aumentarían en 3%. Entonces, ellos se oponen a que el Caribe mejore en transferencia y mejore en participación política. Se están oponiendo a eso. Ojalá con ese mismo ahínco y ese mismo esfuerzo lucharan para conseguir proyectos para la inseguridad, para mejorar la inseguridad que es tan alta en Valledupar, que es tan alta en el departamento del Cesar. Caramba, qué diligentes, ¿no? Que son para oponerse a estos buenos proyectos contra un movimiento ciudadano. Ojalá si lo fueran para solucionar los problemas de pobreza y de inseguridad que están padeciendo hoy en día. Exdiputado Eduardo Torres, quiero aprovechar para preguntar que en primera instancia, ¿cuáles fueron los motivos, cuál es el sentir de esos municipios, en 28 en total, para plantear esta iniciativa que por cierto ha generado una cierta polarización? Hay unos que sí están de acuerdo y otros que no. ¿Cuáles son los motivos iniciales? ¿Por qué quieren separarse? ¿Por qué quieren hacer un rancho aparte, como dicen popularmente? No, simplemente la creación del nuevo departamento. Primero que nada, eso no se hace por tema de proyectos. No es una queja, no es porque digamos, se esté haciendo una evaluación de los gobiernos actuales, no. Se está fortaleciendo la descentralización política. La distancia que hay a las actuales capitales, que incide muchísimo en la atención que deben tener los municipios, bajaría de un promedio que actualmente está en más de 450 kilómetros. En el caso de Bolívar hay municipios que están a 700 kilómetros de distancia, bajaría la distancia promedio a la capital, que sería Huachica, en apenas 68 kilómetros. Eso para el Estado es disminución de costos, para la gente es poder tener acceso a los servicios institucionales de una mejor manera. Entonces, hay un ajuste a la descentralización administrativa, son principios constitucionales. En representación política, los municipios de esta zona, que actualmente dentro del censo electoral de su departamento son minoritarios. Hay municipios del sur de Bolívar que no tienen ni siquiera el 1% del censo electoral del departamento alcanzan a tener, con lo cual nunca van a poder acceder a un cargo de elección popular. En el nuevo departamento, esos territorios van a poder tener, en términos subregionales, va a aumentar casi al 25% su participación en el censo electoral departamental, porque miren ustedes que Cartagena, por ejemplo, se lleva el 50% del censo electoral departamental, es decir, al momento de acceder a cargo de elección popular, esa ciudad arrasa con todos los municipios. En este nuevo departamento, la capital no va a arrasar con los demás municipios, va a tener apenas el 17% del censo electoral y los demás municipios van a poder de esa manera acceder mejor a cargo de elección popular. ¿Eso qué significa? Fortalecimiento de la descentralización política. Ese es el lenguaje que nosotros estamos utilizando. El que esté en desacuerdo con esto, pues está en desacuerdo con la constitución política. Y así mismo sucede con la descentralización fiscal. Vamos a poder acceder a recursos de transferencia que se liquidan con el criterio de pobreza, a mayores recursos, porque actualmente las capitales que tienen menores niveles de pobreza nos bajan el promedio a nosotros y nosotros al acceder a recursos departamentales no hacemos a lo que merecemos. El caso de Cartagena o Santa Marta, para no tocar el mismo ejemplo, tiene un nivel de pobreza del 14%, mientras los municipios del sur están en 50, en 60%. Ellos nos bajan el nivel de pobreza del promedio y no accedemos a recursos con el real criterio que nos aplica la constitución política. Entonces esto es un fortalecimiento de la descentralización fiscal. Estos son argumentos que son irrebatibles. En cambio, ese argumento de la Federación Nacional de Departamentos, qué pena, pero se botaron esa platica a la basura y como les digo, ojalá con ese mismo esfuerzo y ahínco que este señor Yamil Arana fue a Bogotá a hacer que la bancada Caribe empezase a atacar nuestro movimiento, a voltear la votación que estamos en este momento gestionando ahí ante la Comisión Primera en favor del Caribe y de la gente más pobre del Caribe, ojalá con ese mismo ahínco, hombre, se reuniera a construir un puente, a construir una escuelita, ¿verdad? A arreglar la inseguridad del sur del país, que ni siquiera él sabe qué es lo que sucede en esos territorios. Duele de verdad ver estos gobernantes aplican un concepto muy equivocado de orgullo, como si fuesen emperadores. Ellos no son emperadores, son unos gobernantes temporales. Y lo que estamos haciendo va de acuerdo con la constitución política, es reorganizar el territorio. Eso es algo que la constitución política lo tiene establecido. Entonces no entiendo uno por qué lo toman a lo personal. Exdiputado, ustedes pues han encontrado apoyo y eco en el Congreso de la República. Cuéntenos quiénes son los aliados de la creación de este nuevo departamento. Los apoyos en el Congreso de la República hay que conquistarlos de acuerdo con los argumentos. Es normal que en el Congreso de la República se den los debates, los proyectos de actos legislativos no son fáciles de tramitar, pero nosotros confiamos que con los argumentos que acabamos de esbozar, ¿verdad? El proyecto de acto legislativo en este primer debate son 41 congresistas, necesitamos 21 votos ahí en la Comisión Primera, son argumentos, son digamos votos que hay que conquistarlo con los argumentos que tiene el proyecto, no solamente de quienes suscribieron el proyecto, que fue la representante Chadorina y una buena bancada del partido de gobierno,
pero también aspiramos y estamos trabajando para que otros partidos también se sumen y apoyen la propuesta. Diputado, usted en una respuesta anterior decía con Tino que los departamentos anteriores fueron creados por acto legislativo, eso es irrebatible, pero todos ellos fueron creados bajo la Constitución anterior de 1986 y en cambio aquí la nueva Constitución establece un procedimiento distinto y uno de los cuestionamientos más duros que hace el concepto es el tema de que no se está cumpliendo el requisito establecido en el artículo 297 que establece la obligatoriedad de las consultas populares para los territorios aquellos que se van a separar de un departamento. ¿Qué responde a este cuestionamiento que parece fuerte en el sentido de que el proyecto de acto del legislativo, dice el concepto, no yo, está eludiendo el deber de hacer consultas populares en esos territorios? Por el contrario, es el argumento más flojo, el argumento más flojo que tienen en su concepto de eso. Lo primero, que anterior a la Constitución del 91 también habían otros requisitos que en su momento el acto legislativo tiene la facultad de pasar por encima de ellos. Así como te digo, se crearon los demás departamentos. En algún momento existieron otros requisitos también así. Pero en el caso de la consulta popular, que trae la ley 1454, ocurre que nosotros ese concepto solicitamos hace unos 10, 15 años al Consejo de Estado una claridad, porque intentamos hacer una consulta popular en uno de los municipios, aquí en el municipio del Banco, para hacer aplicabilidad de ese artículo 23 de la ley 1454, y la registraduría se opuso porque ese artículo no estaba muy claro. Solicitamos en ese momento a través de un alcalde de aquí de la zona, del alcalde de Atillo de Loba, la clarificación de ese concepto al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado dijo que efectivamente la ley no había desarrollado la consulta popular, es decir, esa consulta popular que está ahí no se puede aplicar porque la misma ley 1454 no especificó quién convocaba la consulta, cuál era el procedimiento para esa consulta. Y el Consejo de Estado hace la observación de que, siendo así, de que ese artículo era inaplicable en este momento a la consulta popular, mientras eso se regulaba, no se le podía quitar a los territorios el derecho que tienen a reorganizarse y que por lo tanto podía hacerse por acto legislativo la creación de nuevos departamentos, tal y como se habían dado la creación de los otros departamentos de Colombia. Por eso te digo, es el argumento más equivocado que tienen. Qué lástima, ¿no?, que se gastan la platica de los impuestos del departamento en pagar asesores y gastar viáticos y llegar a hacer un lobby negativo en el Congreso, en lugar de esa platica invertirla en proyectos para mejorar la inseguridad tan alta que está atormentando a Valledupar, la pobreza que azota a los municipios del Cesar, que el reciente concepto que salió del estudio, un estudio que se hizo, mostró al Cesar entre los departamentos más pobres del país. Qué tristeza que se lo gasten en eso otro, ¿no?, en hacer conceptos tan equivocados. Diputado, muchas gracias por estar aquí en Radio Guatapurí. Estaremos atentos a la evolución de este proyecto de acto legislativo para la creación de Surcaribe. Que tenga usted un buen resto de día. A ustedes muchísimas gracias, André, y un saludo muy especial. Pues bien, María José, la conclusión, esto empezó muy suave, la gente al principio, la dirigencia del norte diciendo no, ellos tienen también su derecho, la gobernadora dijo, tengo empatía con ese anhelo de los habitantes del sur del Caribe, pero ya después de esos saludos protocolarios, María José, ya aquí la artillería está en que no nos oponemos porque eso lo consideramos inviable e inconstitucional, dice el concepto este. Vamos a ver qué piensa el Congreso de la República. Interesante saber qué piensa el Congreso, Andrés, pero también sería muy interesante saber qué está pensando la población de esos municipios, de esos 20 y tantos municipios, claro, que podrían separarse de sus actuales departamentos. Y me queda una inquietud, Andrés, es cómo van a jugar, porque ya usted sabe que la gente se está preparando para campañas políticas, para el Congreso. ¿Cómo van a jugar los candidatos? Los guarismos. Sí, señor, los candidatos en favor o en contra de esta intención. Y creo que ahí los que podrían de pronto pescar algo y aprovechar la coyuntura son los candidatos a Senado. Para los candidatos a Cámara sería un poquito más difícil. Claro. Sí, claro que sí. Sí, siga, por favor. Sí, además, digamos, la Federación Nacional de Departamentos, quienes no están de acuerdo con la iniciativa, han comenzado a estudiarla muy bien para poderle encontrar fallas. Incluso ellos, en el concepto de la Federación Nacional de Departamentos, les piden que en el proyecto se incluyan reglas y procedimientos mucho más claros para el deslinde
entendido esto como las actividades técnicas y científicas para las cuales a través de las cuales se limita el territorio. Usted recordará, esto es algo similar con lo que ha pasado con los diferentes limítrofes. Aquí tenemos uno, Patillal, La Guajira, Cesar, La Guajira por Patillal, por el lado de Vadillo, en el sur del departamento de Cesar hay otro, y siempre se genera una discusión con varios tópicos, y uno de ellos es la pérdida de población debido a los recursos que por sistema general de participación se le giran a los territorios debido a cada uno de los ciudadanos que habita esos territorios. Entonces, la discusión es bastante amplia y se pone interesante, estoy de acuerdo con eso también. Y Andrés, y para finalizar, pues yo creo que el debate hay que darlo. A mí me parece que yo entiendo la posición y la reacción enfurecida del exdiputado Eduardo Torres, pero lo que tiene que también entender él es que los actuales departamentos tienen el derecho a pelear sus municipios a no ser sesionados, es decir, a no ser divididos. Entonces, ese debate debe darse en el Congreso de la República y que se escuchen los argumentos y se tome la decisión. Y el tema de la consulta popular no debe soslayarse. Podría ser una solución ver qué municipios, hacer una consulta popular subregional para ver cuál de los 13 municipios que perdería el departamento del Cesar quiere separarse y cuáles no, porque al final de cuentas es la población la que va a sufrir las consecuencias de esta decisión político-administrativa. Es una idea que debería dejarse allí planteada para que sea la misma gente preguntarle a ellos a través de una consulta popular y con Registraduría Nacional a bordo qué piensan de esta iniciativa. Señores, se nos acabó el tiempo, 6:48, ya regresamos. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.